Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jessica Luna y hoy con un tema súper interesante. Este video lo estoy grabando el 8 de marzo, sin embargo no creo que vaya a estar listo para ese día porque, bueno, me estoy dando el tiempo para que la energía y la información se acople. Una vez más, hablando en este canal acerca de la conciencia, del ser y qué mejor que este tema que es el Día de la Mujer, pero como muchos ya saben, yo no me centro solamente en la mujer como género, sino como energía. Así que hombres, si ustedes están empezando a ver este video, quédense porque es un tema que si son padres o quieren ser padres o son tíos, igualmente siempre vamos a estar mezclados entre géneros o energía femenina y masculina. Es muy importante entender esto para la educación de esos chiquitos, de esas chiquitas, así que así vamos a poder entender un poco más nuestro género opuesto, incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros tenemos esas dos energías. Así que aunque en el video me voy a enfocar mucho más en la mujer, trataré de que en realidad sea como un concepto o una información que le beneficie a los dos géneros, porque como digo, o sea, nosotros todos tenemos energía femeninas y energía masculinas. Biológicamente, sí somos géneros femenino y masculino, pero en energías no hay género. Tenemos estas dos energías o estas dos frecuencias unificadas. Bueno, también les recomiendo que hace 1 año y 2 años, cada año estoy sacando información acerca de este tema, mezclando los dos. Esto sirve para hombres y para mujeres como géneros y energía y frecuencia. Hace 2 años saqué un video que les voy a poner por aquí arribita y en la cajita de descripción. Uno es acerca del Día Internacional de la Mujer, más de la historia del feminismo, pero también incluí mucho el hombre aquí en ese video, más de por qué, como que también entre ese concepto había mucha división y entre más división la situación se ponía más compleja. Por eso trato siempre como de mezclar esas dos porque es en realidad el camino como más pacífico, por así decirlo. Y hace 1 año hice un video de ¿es tóxico ser hombre? Energías masculinas y masculinas. También la voy a poner aquí abajito y ahí también me centro mucho sobre en este tema para que complementen con el video de hoy. Son informaciones de todo un poco y que seguro les va a servir tanto a hombres y mujeres como género. Bueno, gente, hoy quiero hacer una pincelada de temas tan profundos como siempre digo en mis videos, como para sembrarles esas semillitas y sigan indagando al respecto. Entonces, quiero empezar con una pregunta y es, ¿por qué y en qué momento se nos empezó a quitar el poder las mujeres? Así que, hombres, no se vayan, que esto se va poniendo mejor. Solo que necesito hacer esta introducción porque hace muchos años era más marcada esta división entre estos dos géneros y pues a partir de allí es que se creó todo el resentimiento y toda la desigualdad que hay entre estos dos géneros. Por eso para mí es importante dar una pincelada y de esto y regresar un poco hace muchos siglos en la era de en donde empezaron todos los problemas de la humanidad. La religión. Sí. Eh, Todo empezó cuando, de hecho, muchos antes, o sea, si vamos antes de lo que voy a empezar a decir, o sea, antes de hablar esta época de Cristo entre María Magdalena, María y Jesús y todo ese cuento, esa es parte de la historia. Más, si vamos más atrás, todo empieza con la persecución de las brujas, ¿no? Cuando, porque tener el periodo era un pecado capital, cuando nos alejaban por tener el periodo y porque decíamos que éramos hijas del demonio, en esos días el tener el periodo era como una enfermedad y por eso nos alejaban. Todo empezó ahí, ¿no? Pero hay una parte de la historia que no se sabe mucho y es también en la iglesia, que es importante mencionar. ¿Por qué? Porque es un dogma, es una creencia que ha
funcionado muy bien en la psique de la gente y que sigue aún, y que aunque a pesar de que ahorita con todos estos nuevos movimientos, este dogma, estas creencias han tenido menos fuerza, aún siguen, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero mencionar a María Magdalena? Porque fue una mujer muy clave en aquella época, pero que por el patriarcado en esa época se perdió la verdadera historia que se ha venido, o sea, ya se ha recuperado, hay documentación, investigación, miren en History Channel, y hay muchas investigaciones y han encontrado, ¿cómo se llama? Los papiros que realmente escribió ella. A ver, una pincelada rápido de este tema. María Magdalena en realidad de pobre no tenía nada. Esta mujer era hija de un pescador y este pescador era uno de los hombres más ricos de la región. María Magdalena, como no era pobre, ella sabía leer muy bien y sabía escribir. Entonces ahí ya empezamos a ver que a partir de ahí hay algunas incoherencias en las historias bíblicas, ¿no? Entonces resulta que ella era muy cercana a Jesús y para poderse proteger en aquella época de abusos y violaciones, la estrategia era que ella se hiciera pasar por puta. Sí, de ahí de que ella dice que María Magdalena la prostituta, cuando en realidad solamente era prostituta por su forma de pensar, por ser una mujer intelectualmente y espiritualmente tan avanzada en aquella época. Era casi mandada desde el futuro y era el alma gemela de Jesús. Era prostituta, le daban ese nombre o la calificaban así para protegerla de ser abusada, que ella se hacía pasar de loca para ser protegida, porque los hombres no le llamaban la atención una mujer loca, como fuera de, como mentalmente mal. Entonces era una estrategia para defenderse. Ahora, seguimos. Cuando yo les hablaba en muchos videos de los milagros, yo les decía, no hay milagros, porque los milagros realmente es una acción. Pero a nosotros nos vendieron de que Jesús multiplicó los pescados y yo no sé qué más, y el pan para poder alimentar a los demás. Realmente la que estaba financiando todo era María Magdalena, porque era, vea, la de la money. Pero no, ¿cómo se iba a decir? ¿Cómo se iba a mencionar que una mujer, sobre todo una mujer, fuera eh, a financiar a Jesús para esas cosas? Entonces era mejor decir que eran los milagros, ¿no? O sea, así, por obra y gracia del Espíritu Santo aparecía todo. A Jesús y a María no les importaba realmente lo que pensaran ellos querían hacer las cosas bien, pero en realidad tampoco pensaba que años después se iba a transgiversar toda la información, ¿no? Y lo que le importaban era tratar de hacer bien, llegar el mensaje, pero pues no, desafortunadamente no fue completamente así, ¿no? Como podemos ver. Entonces, a partir de ahí, digamos que no a partir de ahí, mucho antes, pero digamos que quiero enfocarme en esta historia de la humanidad porque es la que más ha estado influenciada en la psique de la humanidad. A partir de allí vemos cómo la mujer no podía decir nada, no podía hacer nada porque por el simple hecho de ser mujer. Como por ejemplo, también decían que los 12 apóstoles fueron los que escribieron los mandamientos, cuando en realidad ni siquiera ellos sabían leer ni escribir. La única que sabía leer y escribir era María Magdalena, pero pues era mujer, ese era el problema. Se dice que los apóstoles habían sacado los salmos como después de los 45 años. De hecho, se dice que algunos apóstoles se murieron como a los 80 años, cuando en realidad el promedio de vida hace 2000 años o en esa época era hasta el máximo, la gente vivía hasta los 45 años. Entonces ahí como que los investigadores se dieron cuenta de que no había coherencia, de que entre cuando sacaron esos salmos y la edad que tenían ellos por la edad promedio que había en esa época. También se dice que María Magdalena
pues por eso es que los apóstoles le tenían tanta envidia, porque era como la mano derecha de Jesús. Y ellos no podían entender cómo una mujer pudiera ser la mano derecha de Jesús. E incluso cuando tenía tanta confianza en Jesús, que fue la única que dejó entrar en ¿cómo se llama eso? En la cueva, en donde después se dice que resucitó, que eso es otra historia aparte. Se dice que ahí hubo que algo muy importante que Jesús le había dicho a María Magdalena, era como que María Magdalena era la sucesora, la que tenía que seguir entregando el mensaje, pero a la final ella le tocó fugarse con muchas otras mujeres, porque después pues era perseguida por ser mujer y porque como ella iba a ser la sucesora de Jesús. Entonces ahí ya se empieza a ver como esa pelea de género. En un pueblo, en una ciudad de Francia, fue donde encontraron los otros pergaminos, ¿cómo es que se llama? Sí, eso, bueno, esas, donde están los salmos, y que en realidad fue allá en donde estaba María Magdalena, en donde se fue después de la muerte de Jesús. Ella pues prácticamente creo que fue que le tocó casi escapar con Sara y con la Virgen María, porque pues ya no estaba Jesús y ya no tenía como esa protección, porque los otros, los apóstoles, siempre estaban envidiosa por ella, porque ella era la preferida de Jesús. Pero era realmente porque por la conexión que había entre ellos, no solo romántico, sexual, vaya uno a saber, da igual, sino era más la conexión de almas, de propósito que tenía ellos. Jesús sabía que ella era la única que lo podía realmente comprender. Entonces, mis amores, de ahí para adelante todo lo que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha pasado con nuestro género de mujer, en cuanto a las guerras, que a pesar de todo que en las guerras nosotras pudimos demostrar una parte de nuestro potencial. Por ejemplo, se dice cuando no había hombres, porque todos los mandaron en la guerra, las mujeres les tocaron hacerse cargo de algunas tareas de los hombres, porque no había quien. Y cuando los hombres volvieron, en lugar de incluirlas, a ellas volvieron y le dijeron, ok, tienen que volver a las tareas del hogar. Y aún así se había comprobado en esa época que las mujeres eran mucho más eficientes, pero pues simplemente por el hecho de ser mujer, usted es mujer, vuelva a las tareas domésticas. Entonces, por cualquier lado que se le viera, tanto en la parte de la religión, la parte política, en ese mundo capitalista que fue surgiendo en aquella época, o sea, no les convenían, porque a la mujer siempre se le ha visto que tiene una fuerza, algo, un misterio. Y aquí otra cosa quiero decir, siempre decimos, la vida es un misterio, este mundo es un misterio, pero aunque sabemos que la vida es un misterio, nos da miedo escuchar cosas de misterio. Es decir, la gente, yo creo que cuando alguien dice es que a mí no me gusta, yo soy escéptico, escéptica, yo todas esas cosas como místicas y demás no va conmigo y demás, es esa misma resistencia que tiene el ser humano de saber o de conocer la verdad, porque la verdad asusta, porque la verdad en un principio da un poquito de miedo, pero una vez uno se va acercando a esa verdad o como conociendo cómo funciona, ya se quita ese velo en la cara y realmente empieza a empoderarse. Ese es el verdadero empoderamiento, es conocer esa parte de nuestras sombras, que es lo que voy a explicar más adelante. Antes de los 12 años, más o menos, sí, los 5 años sobre todo, las mujeres, pero es que no solo las mujeres, los hombres también, pero bueno, vamos a hablar de las mujeres. Nosotras somos educadas por nuestros padres. A partir de ahí nace otro pecado capital, que es no hablarnos claramente. A pesar de que somos niños, es una edad perfecta en donde inconscientemente se puede entender cómo funciona la realidad. Y el primer error que los padres cometen,
como educadores, se le enseña a las niñas a ser amables, a comportarse bien, a ser unas mujercitas de casa y se empieza a cortar en realidad como esa energía salvaje que en realidad nosotros llevamos adentro. A partir de esa edad se nos empieza a cortar algunas alas inconscientemente. También lo hacen los padres y las madres porque bueno, como le digo, hemos estado condicionados desde hace muchos siglos, pero pues es importante tener este conocimiento, es importante saber que no podemos seguirle diciendo a un niño o una niña, hey, ¿cómo se hacen los bebés? No, lo trae una cigüeña en una bolsita. A partir de ahí es cuando empezamos a criar a nuestros niños de forma ingenua. Y aquí hay un tema que aprendí esta semana y es que decía que inocencia no es igual que ingenuidad. Los niños nacen inocentes. Nosotros, así tengamos 50 años, podemos ser inocentes porque inocentes significa originalidad, original. Inocentes es como el ser puro, es como hacer un acto sin esperar nada a cambio, es simplemente algo que sale del alma, del corazón. Eso es la inocencia. Pero la ingenuidad viene del ego y la ingenuidad viene cuando hemos sido domesticados, hemos sido condicionados y por lo general en el caso de las mujeres venimos desde la infancia. Es como tú tienes que comportarte, tienes que ser amable, no le alce la voz a nadie. Es la historia de cómo vienen los bebés. Empezar a explicarle a una niña de forma metodológica de cómo se hace un bebé. Quizás no lo entienda tampoco en el momento, pero por lo menos ya sabe más o menos en el inconsciente cómo funciona y a medida que va creciendo le vamos dando la información un poco más específica. Había un libro que me leí que es de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. En una parte me llamó mucho la atención porque decía que las mujeres nos hicieron ponernos faldas. Hace muchos años siempre era faldas, era prohibido usar pantalones para para secuestrarnos, como para amarrarnos, algo así. Y decía que porque era la forma más fácil de que un hombre pudiera entrar hacia nosotras, era la forma más fácil de que pudiéramos ser atacadas. Y yo me quedé como pensando yo, puede ser, porque pues ya se sabía antes, ¿no? Que como las mujeres eran abusadas y pues una falda en realidad es mucho más fácil. Una falda era como un sinónimo de una mujer elegante, sofisticada, cuando en realidad era verdad nuestra propia cárcel, era una forma fácil de darle acceso a los hombres para que fuéramos abusadas. Entonces, eh, la falda siento que simbólicamente es una un elemento muy importante nosotras como mujeres, como género, ¿no? Es como verdad, es como un acceso fácil que no, ya no solo físicamente, sino que también psíquica y mentalmente nosotros estamos permitiendo. Entonces es muy importante que nuestros niños les sepamos mostrar, no de una forma violenta, pero sí de una forma muy bien metódica de enseñarle que este mundo no siempre es de flores y dulces, de que en este mundo hay cosas tantos buenas como no tan buenas, de que no siempre uno tiene que ceder, no siempre uno tiene que ser amable, uno también a veces tiene que sacar fuerzas, de que no siempre hay que ser prudentes y ser juiciosas. Hace poco me estoy leyendo un libro que es muy bueno que se llama, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Mujeres que corren con los lobos. Mira, que los recomiendo. Es una joya de libro. Y ahí mencionaba una parte del libro, decía que las lobas, cuando tenían sus cachorritos, ellos se alejaban de todo, pues para ser
cariños, para, ¿no? Pues la crianza de a los cachorritos, estar como holgazando y demás, pero que después, en un momento, en ese tiempo entre holgazanear y demás, había un momento en que la loba empezaba a mostrarle los dientes, las garras y empezaba y los cogía del cuello y los empiezan a zarandear. Entonces, ¿para qué? Con el propósito de que eso lo hace la naturaleza salvaje, de que los cachorros se estén preparados para cuando salgan a la vida real, a la adultez. Entonces, nosotras, las mujeres, los padres también, tenemos que ser como unas lobas también y enseñarle a nuestros hijos que no siempre se puede ser amable, que a veces tenemos que sacar nuestras garras en ciertos momentos de la vida. Y aquí viene lo interesante, es que a partir de los 12 años, los niños que ya son adolescentes pues empiezan a experimentar la propia vida, ¿no? Por sí mismos. Ellos empiezan a descubrir la vida así solos, así quieran o no quieran, así sea la madre más conservadora, el padre más estricto. Estos adolescentes siempre van a buscar la forma de escaparse porque es su propósito, es la llama interna que cada ser humano tiene adentro y está en todo el derecho de salir a descubrir el mundo, ¿no? Y ahí empieza todo lo que llamamos la noche oscura del alma, la iniciación, sobre todo la iniciación en las mujeres, ¿no? Hombres también. Pero es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya uno se empieza a cuestionar muchas cosas en la vida. Y si nosotros fuimos solo criados con miel de abeja y solamente mostrándonos lo lindo de la vida y ser complacientes y ser, o sea, que siempre tenemos que hacer lo perfecto y que todo es bonito, pues cuando uno salga al mundo, en realidad es ahí es cuando uno se va como a estrellar. Por eso es importante que desde pequeños siempre, sobre todo a las mujeres, por su naturaleza, que nos dejen experimentar un poco de todos estos mundos que hay, porque si no, nos van a ir cortando la intuición de a poquito. La intuición es algo innato que todos los seres humanos tenemos, y hablando en la mujer es algo mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque hablando energéticamente, la energía femenina es la fuente. La energía femenina es la parte creadora y para la creación uno tiene que ser muy, muy intuitivo. Esa parte de generar, esa es la parte de la mujer, esa es la parte femenina y la energía masculina es el potencial, el que acciona esa creación, es el que pone en marcha. Por eso se necesita de las dos cosas. Es que voy a explicarlo como de esta forma. La energía femenina es una semilla, ¿no? Que se entierra en una tierra. Y la energía masculina es la lluvia y el sol. Es el que le da el potencial a esa semilla para que pueda florecer. Si no hay equilibrio entre la energía femenina y masculina, no hay coherencia. De ahí que parte que muchas cosas en nuestra vida están bloqueadas. Y es porque hay energías que no están equilibradas o que aún no hemos sanado. Y bueno, de ahí parte muchas cosas que no voy a decir ahora, o si no, mejor dicho, este video queda muy largo. Por eso es importante una reconciliación y una unificación entre las dos energías. Por eso es imposible separar estas dos. Esa es la parte energética, pero si hablamos de la parte física, biológica, también lo vemos. O sea, para crear un bebé necesitamos un aparato de la mujer, reproductor de la mujer, la vagina, y necesitamos el pene del hombre. Necesitamos biológicamente el sexo masculino, el sexo femenino para dar vida. Entonces, esas dos mismas géneros también los tenemos nosotros como individuo incluidos, pero en energías. Este mundo es dual, este mundo es de polos y la clave es integrar todos los polos. Se necesita de ambas energías, tanto masculinas y femeninas, para crear y generar y asimismo haya coherencia en nuestra vida.
independientemente de su orientación sexual. En México hay un dicho, según el libro que leí, así que los mexicanos me van a corregir si sí o no, se dice que la luz de la vida en las mujeres se encuentran los ovarios y en los hombres se encuentra en los cojones, en las pelotas, por así decirlo, que allí nace la semilla de todo. O sea, allí es donde encontramos realmente nuestra intuición. A partir de ahí es donde tenemos el poder realmente de uno encontrar la verdad a nuestras preguntas. Y el corazón es básicamente como ese filtro o esa aprobación que nos puede dar de eso que nosotros estamos intuyendo. Entonces es importante hacer uso de esas energías y de esa herencia que nos ha dejado la vida, pero sobre todo en nuestros géneros y las energías de nuestros ancestros, de cuando en realidad era un mundo más libre en donde toda la información que circulaba, en donde todas las prácticas que se hacía eran de forma más natural, no tan agresivas, donde había más verdad, más amor y más luz y no llena de odio, de resentimiento y de envidia. Todo eso era una sociedad de hace muchos siglos, incluso antes de Cristo, civilizaciones muy antiguas en donde eran más avanzadas porque se podían solamente comunicar a través de telepáticamente, en donde nosotros creemos que somos las civilizaciones más avanzadas y creería que no. De hecho, vamos para allá. Y no precisamente es con la tecnología, hace parte de ello, va a ser parte de ello, pero una tecnología más avanzada que es como hacer uso de nuestro cuerpo, es usar nuestros órganos como instrumento para la respuesta que estemos necesitando en una situación. Entonces, mujeres que por ser mujer hemos sido más afectadas en este proceso o en el desarrollo de la evolución humana, nos quiero, porque me incluyo, decir es que la tarea principal de nosotros es capturar el momento oportuno de cuando algo tiene que morir y de cuando algo debe continuar viviendo. A ver, me explico. Pues como hemos sido las más afectadas en esta evolución humana, hemos sido deshabilitadas, hemos sido extraviadas, hemos sido exterminadas porque se nos fue arrebatado nuestro poder que viene a partir de nuestra menstruación, de nuestras intuiciones como mujer por toda esta biología que tenemos, esta naturaleza biológica, se nos fue arrebatado. Entonces es importante recuperarlo y para ello algo clave es cuando nosotros empezamos a sentir que nos estamos marchitando, es porque la vida nos está pidiendo un cambio, la vida nos está pidiendo que esa mujer salvaje quiera salir y que este arquetipo de la mujer salvaje todas tenemos adentro eso. No todas las mujeres tenemos adentro una mujer mamá que es la buena, por lo general es la que nos cría cuando estamos pequeñas, pero también tenemos esa mujer salvaje que es cuando hay momentos en la vida que quiere salir y que es necesario que salga y que eh, muchas no van a permitir que salga porque creen que puede ser peligroso o envidioso o algo así. El arquetipo de la mujer salvaje es como ese modelo de esa maestra que todas tenemos adentro, esa mujer, esa jefa, esa mujer poderosa que está adentro con ganas de salir. Pero como digo, que como estamos tan condicionadas, estamos adiestradas a que siempre hacemos elegantes, obedientes. Y ese acto de obediencia lo único que está haciendo es apagarnos. Y es por eso que ahí muchas mujeres empezamos a sentir frustración y nos creemos el cuento de que hemos nacido para estar en la casa, criar hijos, hacer el almuerzo y demás. Ahora, yo no quiero decir que esto esté malo, no, porque de hecho se dice que es muy importante
para que nos hace encontrar a nosotras mismas. Esas tareas del hogar de antaño, de volver a tejer, de volver a bailar, a danzar, de volver a hacer cosas con la mano, todas esas cosas artesanales son las mismas prácticas de antaño que nos pueden ayudar a encontrarnos con nuestro ser y a conectarnos con nosotros, no solo, bueno, y no solo con nosotras, sino también con nuestras abuelas, con nuestros ancestros. Inconscientemente, a través de estas tareas estamos recibiendo información y de ahí es donde salen las ideas maravillosas e incluso como el siguiente paso a dar. Entonces, por eso no estoy menospreciando esto, pero quedarnos siempre ahí también es peligroso, porque necesitamos esa parte, esa mujer salvaje que ya nos haga dar el otro paso, que nos haga accionar. Esta mujer salvaje que todas tenemos adentro es cuando nos dice que es momento de nosotras protegernos, de proteger nuestras emociones para poder avanzar. Es muy duro, y es uno de los momentos más fuertes de una mujer cuando tiene que tomar decisiones que no incluya ya sea al esposo, a los hijos o a otros miembros de la familia. Es muy difícil porque cree que se está traicionando, porque cree que sin ella no pueden vivir. Esa fase es muy difícil, pero es muy necesaria para que la mujer no se siga sintiendo frustrada, porque no hay algo más peligroso que una mujer frustrada, no hay algo más poderoso que una mujer que no pueda expresar todo lo que siente o lo que desearía hacer. Y por eso es de vital importancia. Y la mujer muy en el fondo sabemos, porque nosotras sabemos cuándo es momento de cambiar. Sí. A veces hay una fase en esto, estos son todos como iniciaciones en el libro y es que uno mismo se va dando cuenta, el libro tan solo es algo que me ha hecho entender más por todas las fases que yo he pasado en mi vida como mujer, como ser humano en realidad. Y es que entre más tú te vayas acercando y haciendo amiga de esa mujer salvaje, te vas volviendo más luz. Pero a la medida que esa luz se va expandiendo, la oscuridad también va tomando intensidad. Entonces ahí nosotras como mujer, incluso hombres, esto les sirve también a los hombres, ahí es cuando de hecho debemos sacar más las agallas. Ahí es un momento en donde muchas mujeres se retroceden por miedo, por el que dirán, por las dudas, pues porque hay incertidumbre, pero ahí en ese momento es cuando más tenemos que ser valientes y sacar esas garras como una loba y atacar y seguir adelante sin importar lo que el mundo exterior nos esté mostrando. Y aquí hay un dato súper importante y que quizás va a prender la alarma en este video, pero es que de poco nos hablan de estas cosas. Y es que, a ver, mujeres, si nosotras no nos conocemos, si nosotros no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros poderes, el hombre jamás nos va a entender. Y es por eso que somos maltratadas, porque no le estamos dando las señales y acaban a decir, bueno, no, pues ahora si yo fui abusada, si fui golpeada, ahora yo tengo la culpa atrás de eso. No, pero una mujer empoderada jamás va a permitir eso. Y el hombre por energía lo va a percibir, perdón. Se va a dar cuenta, uy. Entonces, al mismo tiempo, no cualquier hombre se va a acercar a nosotros, porque percibe de que somos unas mujeres muy poderosas. ¿Sí me hago entender? A ver, volviendo a todo, casi al principio de la humanidad, la mujer es que engendra, es la que da creadora, la que da vida. Y el hombre da el potencial. ¿Se acuerda que había mencionado eso en un momento del video? Exacto. Pues nosotros somos como el principio del mundo y podemos dar como las señalizaciones. Y el hombre, si es un buen hombre y es un buen compañero, que es para estar con nosotros, va a ser el apoyo, va a ser la protección, va a ser el acompañamiento. Entonces, mujeres, para que los hombres nos puedan comprender,
para que este sexo masculino nos pueda darnos un lugar, primero tenemos que darnos el lugar nosotras mismas. O sea, si nosotros no nos conocemos, nos comprendemos todo el poder que tenemos, menos. Por eso ellos nos menosprecian, por eso ellos creen que somos un sexo débil, por así decirlo. Es importante que te comprendas. Aquí hay un concepto muy bueno que encontré en el libro y que realmente viene de Jung y es acerca del animus. Y él decía que después de que la mujer haya dejado de ser ingenua y haya encontrado su propósito en esta vida, pues ahí sí podía echar de la mano de la energía masculina. Entonces es así. Primero debemos saber quiénes somos, cuáles son nuestros potenciales, cuál ha sido nuestro propósito como mujer en esta tierra y después así podemos integrar esa energía masculina para que se pueda desarrollar nuestros potenciales. O sea, sí se necesita. Y si hablamos de una forma más física, pues por consiguiente vamos a traer hombres que sean nuestro complemento, que sean nuestro equipo para que se pueda desarrollar una familia, ya si hablamos de esta parte más terrenal. Entonces Jung decía que con una mujer con un ánimos fuerte, o sea, una vez se haya conocido, haya dejado de ser la ingenua para volverse más poderosa y después integrar la energía masculina, pues ya se vuelva toda una diosa. Y bueno, no es que entonces ya se haya solucionado todos los problemas de la vida, no, pero podemos danzar en esta vida y sacar nuestra energía masculina cuando la tengamos que sacar y nuestra energía femenina cuando las tengamos que sacar. O sea, ya sabemos hacer el uso de estas dos energías porque ya están unificadas, ya están integradas, ya sabemos quiénes somos nosotros y por consiguiente, nosotras, y por consiguiente ya vamos a traer hombres que nos respalden, que puedan apoyarnos para poder desarrollar nuestras ideas. Una mujer valiente no es solo aquella que sale en las calles a marchar y a luchar, está muy bien y sobre todo que en el primer video o en el segundo video que les voy a poner abajo yo mencionaba mucho esta parte, ¿no? Digamos que en aquella época era muy bueno y fue de gran utilidad gracias a aquellas mujeres que ahora tenemos todos los derechos que tenemos de salir a la calle, a luchar, a marchar, muchas perdieron la vida y digamos que cada cada acción a cada época de la humanidad. Pero ahora es una época mucho más de energía, en donde todo se mueve más rápido de forma energética y donde ya, de hecho, científicamente está comprobado. Y que ahora debemos no es luchar, sino saber unificar estas dos energías y trabajarlas conjuntamente. Ahora la mujer salvaje, poderosa, no es solamente la que sale allá a luchar en las calles, sino que es aquella que se lanza a hacerse aquellas preguntas poderosas e irse a la parte más oscura de su psique y enfrentarlas cara a cara. A ese miedo que tanto tenía, ese miedo que tanto tenía de ser ella misma, de tomar acción para algo. Esa es la mujer valiente de hoy en día. Ya no es solo la que se pone a cara contra un hombre y se agarran a pelear físicamente, no, es la que realmente coge sus sombras, la investiga, por qué esto, por qué lo otro, y así mismo todo se va a empezar a transformar de adentro hacia afuera, literal. Entonces, esa es la mujer valiente, esa es la mujer transformadora de hoy en día. Damos gracias por aquellas mujeres que salían a la calle y que todavía se hace y demás, pero ahora estamos en un mundo que está funcionando diferente y que muy pocos saben, en un mundo en el que menos se cree, pero que ya se está empezando a ver y que al pasar los años se va a ver más y para los que les gusta todo lo que sea científicamente comprobado se le tiene, entonces es importante tener esta información, es importante saber que ahora tenemos que actuar desde otra forma, que hasta en eso ya tenemos que evolucionar. Ahora, hay un tema que me ha preocupado
en los últimos tiempos, y es que la desbalanza se vaya para un solo lado. Es decir, que como dice el cuento, del amor al odio hay solo un paso, y que encuentro muy bien que nosotras estemos encontrando nuestro poder y que estemos, como por así decirlo, poniéndonos los pantalones y exigiendo nuestros derechos y seamos como más libres de expresar lo que está pasando en nuestra vida. Pero eso también está haciendo que por el otro lado se enoje nuestro sexo opuesto, se enoje nuestro género opuesto, y que cree más violencia y más resentimiento, y que al mismo tiempo también se esté aumentando eh, los feminicidios. Y es que pues porque sí, por un lado el hombre se está dando cuenta de nuestro gran poder y se están sintiendo pues un poco acorralados, un poco más enojados, pero en realidad ellos no están enojados con nosotros, están enojados con la realidad que les fue arrebatada desde hace muchos siglos, porque aunque no parezca, mujeres, ellos a su manera, a su forma, también se les fue arrebatado un poder, el poder de la sensibilidad, el poder de la nostalgia, de la no rudez, por así decirlo. A ellos también se les fue arrebatado en su época por otras personas. Entonces, cuando hay feminicidios, cuando los hombres tienen tanto récord con las mujeres, no están enojados realmente con nosotros, también están enojados porque también les quitaron su poder de expresión. Y por eso se dice que, como decía antes en el video, que es una paradoja definitivamente esto de los géneros, porque el hombre está enojado, tiene mucha rabia con la mujer, pero ellos vienen de una mujer. Entonces es una paradoja, sí, porque a la final sí somos uno y no queremos aceptarlo, no queremos ver que tenemos esos dos lados. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de hoy. Si les gustó, por favor denle un me gusta, un comentario, denle mucho amorcito para que esta información se pueda seguir multiplicando. Igual tampoco me crean, tienen que seguir averiguando, tienen que seguir leyendo libros o buscando cosas, información por internet para que puedan mirar si pueden creer en esto o no, más que creer, no, sino si creen que es la verdad que más se acerque a la verdad, ¿no? Entonces, no se queden tan solo con la información que yo les doy, investiguen más y se van a dar cuenta que van a encontrar joyitas muy preciosas que por suerte están saliendo a la luz, y que todo esto que ha sido manipulado, la vida que nos han mostrado allí afuera, esté poco a poco quedando del descubierto. Chaito.